Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Vamos a darle la bienvenida a una sierva del Señor, una hija de casa, que yo sé que muchos de nosotros pues la amamos, que es la Mechitas, la hermanita Mercedes Delone, pero cariñosamente nosotros le decimos la Mechitas. Bienvenida, Mechitas, y te doy el lugar para que por favor le des un saludo a las hermanas y hermanos que nos están sintonizando en esta tarde. Gracias, pastora, Dios les bendiga. Como decía la pastora, es un privilegio que el Señor nos tome en cuenta, nos siga tomando en cuenta y que nos dé la oportunidad de disfrutar un día más. Así que bienvenidos a este tiempo. Gracias por apartar este tiempo para recibir de parte de Dios y rogándole al Espíritu al final que sea Él el que ponga esa palabra propicia, eso que usted necesita hoy. Y hermanos, yo les extraño mucho, de verdad hace falta ese calorcito humano, pero va a llegar el tiempo, y aunque sea de lejos, un abrazo en el Espíritu, y que el Señor nos use, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, como les estaba diciendo al principio, sabemos que estamos en una batalla espiritual. Últimamente yo he estado recibiendo muchas llamadas de personas cristianas y no cristianas. Pero lo que me ha preocupado un poco, pues definitivamente es que mucho pueblo cristiano en este momento, con todo lo que se está viviendo, con tanta enfermedad, no únicamente este virus, ¿verdad? Sino que este virus ha venido a atacar muchas cosas. Nos ha traído muchas inseguridades, muchos zozobra de qué va a pasar, que cuándo vamos a regresar a la normalidad, muchas cosas. Pero esto ha provocado también en las personas mucha ansiedad, mucha angustia, y esto ha provocado, sabemos que lo que hay dentro del alma, pues sale también, ¿verdad?, en el cuerpo, y esto ha venido a provocar muchas enfermedades psicosomáticas, le llaman los psicólogos, ¿verdad? Entonces, pero el Señor me hablaba, y platicaba yo ayer con una pastora, y me decía, mira, Lizeth, porque aparte que es pastora, pues es una amiga, es la pastora Silvia Serna, y me decía, mira, Lizeth, me decía, hay mucha necesidad de pueblo. Y o sea que no soy solo yo, y platico con otras siervas de Dios de otras congregaciones también, y caemos en lo mismo. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que traer a memoria realmente para qué fuimos preparadas. Y cuando nosotros estuvimos dentro de lo que era la congregación, nosotros recibimos mucha enseñanza, nosotros recibimos mucha palabra. Y yo creo que en este tiempo, es el tiempo, como dice aquel canto, no sé quién la canta, que dice, para este tiempo llegado, para este tiempo nací, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuestión de que nosotros nos preguntemos esto. El tema de hoy es, ¿estamos preparadas para la guerra? Este es el tema de hoy. Y es la pregunta que yo les estoy haciendo en esta preciosa tarde. ¿Estamos preparadas para la guerra? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a leer la palabra de Dios, ahí se nos habla, claro, de las guerras que hay, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Hay tiempos para todo, ¿verdad? Pero ahorita estamos en un tiempo de guerra. Y tenemos que, dice la palabra del Señor, que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ahí podemos nosotros, está esa guerra de reino contra reino,
el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Entonces, tenemos que estar conscientes en qué estamos y no dejarnos caer. ¿Por qué? Porque sabemos palabra, porque es cuestión de que nosotros nos aferremos a la palabra, que nosotros no entremos en miedo, sino que tomemos autoridad en el nombre de Jesús, porque a la larga no somos nosotras las que peleamos. Dice que es Él el que va delante de nosotros, ¿verdad? A mí me llama mucho, porque siempre a mí me ha gustado un versículo que está en el Salmo 144, y me gusta mucho la versión BJ, 144:1, dice, bendito sea Yahvé, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla. Y cuando vemos la Reina Valera 60, dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que estamos en esta situación nosotros ahorita. Entonces, yo quisiera, por favor, Mechitas, que me iniciaras con el tema, ¿verdad? Amén. Amén. Fíjense que nosotros cuando platicábamos y cuando nos ponemos a pensar en lo que decía la pastora en la guerra de reinos, ¿verdad? La guerra y la oposición que como hijos de Dios el enemigo nos pone, hay ciertas formas para entrar a la guerra, ¿verdad? Hay ciertas como condición, una condición espiritual que tenemos que tener, ¿verdad? Y como condición, pues una de las condiciones o una de los requisitos que como hijos de Dios tenemos que tener es estar sanos. Por eso ella decía los temas anteriores, ¿verdad? Porque hablaban de la sanidad, ¿verdad? Hablábamos entonces tiene que haber una sanidad en nosotras, primeramente, porque si no el enemigo va a tener como oportunidad o cierta ventaja, ¿verdad? Si nosotras estamos todavía con áreas dañadas en nuestra vida, podía ser cobrar ventaja en heridas que nos hicieron, en enfermedades, en sentimientos guardados, ¿verdad? Situaciones inconclusas. Entonces eso nos hace vulnerables al momento que nosotros entramos en una guerra espiritual. Entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos en eso, pero como ese tema ya lo vimos, ya lo vieron con la pastora también, entonces realmente, y si hay cosas que tenemos que solucionar, porque como ella decía, son tiempos finales, y el enemigo al final lo que trata es de oponerse para que los hijos de Dios sigan avanzando, ¿verdad? Así como se opuso Faraón para que salieran de Egipto, así se está poniendo el enemigo para que el pueblo, los hijos de Dios salgan del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que, ahí sí que mantenernos firmes y buscar la sanidad en las diferentes áreas para entrar en esa guerra para que el enemigo no cobre ventaja. Amén. Fíjate que ahorita que estabas mencionando tú que debemos de estar sanas, pues nosotros hablamos la semana pasada respecto a eso. Pero venía a mi mente que cuando hay un combate entre dos boxeadores de las ligas de boxeo, ¿verdad? Sí, yo, por lo que yo me he enterado, ellos dicen que hasta miran videos del enemigo, contra quién van a ellos a batallar, para ver dónde tienen su debilidad, dónde ellos fallan, en qué ellos pueden realmente atacar y pues tomar ventaja, como tú decías que el enemigo puede también tomar ventaja de nosotros, ¿verdad? Pero sí, fíjate que una de las cosas que hablábamos la semana pasada era que a través de heridas no sanadas, no solamente nos pueden dar ahí, sino que ahí puede ser un acceso para que un espíritu generacional vuelva a tomar ventaja sobre la persona, ¿verdad? Porque ellos saben, ¿verdad? Y sí, lo que tú decías, los boxeadores, ¿verdad? Pero eso es realmente, así trabaja el enemigo, nos estudia, ¿verdad? Estudia el recorrido de la vida de ti, mujer, tú no eres ajena al lado de las tinieblas, al contrario, te tienen
una monitora para ti nada más, hay una cámara para ver, para que te están estudiando, a ver en qué forma o cuál es el área donde pueden entrarte para estar más vulnerable. Ese es el trabajo del enemigo. Amén, amén. Así es. Entonces, por eso es necesario que nosotros busquemos esa sanidad. Busquemos, y yo te quiero decir, amada hermana, ¿cómo estás tú hoy? ¿Estás sintiéndote herida? ¿Estás sintiéndote triste? ¿Estás sintiéndote desesperada? ¿Cómo estás tú hoy? El problema, mechitas, es que muchas veces, y yo te puedo decir hasta, porque pues, por algo el Señor me tiene pastoreando una iglesia. Yo sé quiénes se ministran y sé quiénes dicen, yo no necesito ministrarme. ¿Me entendés? Y eso sí, al menos yo, como pastora, yo necesito ministrarme. ¿Por qué? Porque yo no soy humana. Porque yo también vine el Señor me sacó del lodo, ¿verdad? Y empezó a limpiarme y estoy en proceso todavía. Pero, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no somos sanadas en esas heridas del pasado, nosotros fácilmente cedemos nuevamente a aquellas cosas que nosotros sabemos que no le agradan al Señor, ¿verdad? Entonces, sí, es bien importante que entendamos que tenemos que buscar la ayuda, que tenemos que buscar la sanidad. Hay cosas que nosotros sí, fíjate que yo tengo, esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Hay cosas que yo las puedo solucionar, que yo entro en el aposento y hablo con el Señor, y hay cosas que el Señor me las soluciona, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que como que yo digo, que batallo, y paso el tiempo y yo miro que no salgo de ahí. Entonces, ¿qué me queda? Buscar la ayuda. Buscar la ayuda con las personas adecuadas, con las personas que el Señor ha puesto para que me cubran, para que me ministren. Entonces, pero lo que pasa con la administración es que muchas veces es muy duro y nos resistimos a pensar que yo soy la que necesito. Necesita mi esposo, necesita mi vecina, necesita mis hijos, necesita el pastor, necesitan los líderes. Yo estoy bien. Pero no es cierto, porque al llegar a la administración lo que se requiere es reconocer que uno está mal y que no nos gusta, porque muchas veces el orgullo que tenemos, ay no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo yo voy a le voy a contar a aquella o a aquel eso? Ese orgullo, el ego, ego quiere decir la G, gran y O, oponente. Ego quiere decir el gran oponente que está dentro de nosotros mismos y que nos trocea para que nosotros podamos avanzar hacia el propósito o a lo que el Señor quiere llevarnos, ¿verdad? Tú decías, el diablo sabe en qué parte, en qué área de nuestra vida nosotros somos vulnerables y ahí va a tratar el de darnos. Antes de entrar a una batalla, debemos nosotros de tomar en cuenta todo esto. Buscar la sanidad, buscar la santidad y la integridad que el Señor nos demanda, ¿verdad? Entonces yo te voy a dejar, Michita, por un momentito para que tú nos expliques lo que es la armadura espiritual, ¿verdad? Porque tenemos que tener... Y yo cuando estudiaba la armadura espiritual es tan minuciosa cada parte de esa armadura. Yo no sé si nos va a dar tiempo de estudiarla toda, pero esa es bien minuciosa. Amén. Fíjense que para entrar a la guerra, igual que en cualquier situación, pues uno, si va a una reunión, a un lugar, pues va uno vestido o va uno adecuado. Si va a hacer deporte, usted va adecuado con tenis, con algo cómodo para hacer ejercicio, y en la batalla, pues usted tiene que ir vestido de alguna manera también, ¿verdad? Tiene que ir preparado, y para eso el Señor en Efesios nos habla, ¿verdad? Como decía la pastora, es un regalo de parte de Dios, porque dice en Efesios
6:11 dice, vestidos de toda armadura, pero fíjense, pues la armadura no es nuestra. Eso es lo hermoso, y ese es el regalo, es uno de los regalos de Dios, ¿verdad? Dice, vestidos de toda armadura, ¿de quién? De Dios. Amén. Eso es lo hermoso, ¿va? Que es la armadura es de Dios, Él la diseñó y le pertenece a Él. Por eso Él cuando nos habla nos dice que no ha sido forjada el arma que pueda destruirnos. ¿Por qué? Porque la protección de la armadura de Él nos mantiene indestructibles, pero es Él con la armadura de Él. Amén. Amén. También dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la armadura en este punto y en este versículo que estamos viendo, Él nos sirve para mantenernos firmes. ¿Qué es algo firme, hermano? Es algo que se mantiene inamovible, algo que permanece. Que no cae. Que no cae, que se mantiene levantado, ¿verdad? Y Amén. eso no nos habla de una falta de humildad, sino nos habla de convicción. Esto nos habla de fe, esto nos habla de esperanza. Mire, hermana, porque cuando uno está en medio de la batalla, a veces uno se siente solo. Yo no sé usted, pero a veces yo sí me he sentido sola, dice uno. Sí. Qué sola me siento en esta batalla. Pero ahora la palabra nos viene a recordar, ¿verdad, pastora? Que en esta batalla no estamos solas. Él nos dejó de su parte, nos dejó parte de Él en esa armadura, como diciéndonos, hijos, yo estoy con ustedes, aquí está una parte mía. Entonces, para mantenernos firmes, ¿verdad? Y en Efesios 6:13 dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios. O sea, que nosotros tenemos que tomarla. Él la dejó, pero está en nosotros tomarla. Y eso se hace con fe, hermano y hermana. Eso se hace con fe. Para que puedas resistir al diablo y habiendo acabado todo, estás firmes. Pero, estar firmes, pero miren pues, cuando uno se viste, yo no sé cómo te vistes tú, pastora. Cuando tú te vistes, te vas a vestir. Porque esto es bien peculiar. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar cómo se pone la armadura de Dios y el orden en que está. Porque, ¿verdad? Porque cuando tú te vistes, ¿qué te pones de primero? Yo no creo que te pongas los zapatos y después las calcetas, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? No, definitivamente, lo primero que me pongo, pues, es mi ropa interior. Ajá. Mi ropa interior. Luego, pues, la blusa, o ya sea un vestido que me vaya a poner, ¿verdad? Y, pues, lógicamente, de último, pues, me pongo, me peino, me arreglo, me peino, me maquillo, me arreglo un poquito. Y de último, pues, me pongo mis zapatitos, ¿verdad? Cuando yo voy a salir. Amén. Así de la manera, ¿verdad? Yo creo que todas coincidimos en más o menos, ya sea si es blusa, si es vestido o si es falda, casi coincidimos en como el orden de que dijo la pastora. Pero fíjense que cuando hablan en Efesios 6:14 dice, estad firmes y ceñidos, fíjense, ¿qué es lo primero que se pone? Ceñidos vuestros lomos, fíjense, por eso es tan importante a veces como relacionar en cómo el Señor nos está mostrando cosas, ¿verdad? Y nos está dando una dirección. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos es la parte de aquí de la cintura, de atrás para adelante. Los lomos, ceñidos, dice. O sea, ceñidos es apriétenselos, ¿verdad? Los lomos, ¿con qué? Con la verdad. La verdad. Con la verdad. ¿Y qué figura tienen los lomos? A mí me podrá decir, los lomos pueden ser figura del área sexual. También los lomos pueden ser figura también de ese dominio propio, de ceñirse, de no hacer lo que queremos, ¿verdad? Entonces, estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. O sea, su voluntad tiene que estar alineada con la verdad para entrar a la batalla. Ceñidos los lomos con la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Pero nos habla de primero que la voluntad tiene que estar alineada con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo. ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios.
Eso es lo primero que tenemos que tener para empezar a ponernos la armadura. Esa es la primera instrucción que el Señor a través del Espíritu con su palabra nos deja que tenemos que ponernos. Ceñir nuestros lomos, la voluntad sujetarla a lo que dice la palabra. Así es. Amén. Fíjate que es bastante interesante porque la verdad es Cristo Jesús. Amén. Entonces, definitivamente, si nuestra fe no está firme en Cristo, fíjate que los lomos es la parte de aquí atrás, ¿verdad? Es como también esa parte de la columna que fácilmente se puede doblar. Fíjate que yo últimamente he estado padeciendo un poquito de la cintura y entonces lo que me hicieron fue que el doctor me mandó a comprarme una faja para que mi cintura esté firme, ¿verdad? Entonces, los lomos, entra eso, el sostenerse uno. ¿Quién nos va a sostener honestamente? En estos tiempos, ¿quién nos va a sostener? Ya no podemos confiar en ninguna persona o ningún humano. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, y la coraza de la justicia. Y esto me llama mucho a mí la atención, porque fíjate que el Señor es tremendo, porque nos dice la coraza de justicia. Pero resulta que la palabra nos habla a nosotros que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, esa justicia es esta armadura de Dios. No puede ser la justicia nuestra, no que la justicia de Dios, porque esa es la perfecta. Amén. Yo puedo fallar pensando que soy justa, pero el Señor no, ¿verdad? Y luego dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué me puedes decir ahí, chicas? Fíjate que solamente aportando de lo de la coraza, que hablaba de la coraza de justicia, esto nos habla de que tenemos que tener un resguardo, porque la justicia a veces viene por nuestros pensamientos y por nuestros sentimientos, ¿verdad? Y la coraza de justicia, al final la coraza va así que en el pecho, ¿verdad? Va aquí, entonces es la justicia de Él, es lo que Él quiere, es lo que a Dios le agrada con la palabra, ¿verdad? Entonces, esta justicia que viene de parte de Dios, pues realmente tiene que estar, por eso hablábamos de primero con la palabra, ¿verdad? Protegiendo nuestro corazón, guardándolo, para que ese corazón sea guiado por el Señor, ¿verdad? Y no nos ganen nuestros sentimientos o nuestra voluntad, sino que sea Dios en nosotros. Y continuando, dijo aquel, con la armadura, está el otro versículo que habla, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, fíjese, pues, se ciñó los lomos. Ahí viene la fuerza también, ¿verdad? Se ceñió los lomos. Después dice la coraza. Eso es la vestidura que se está poniendo. Los lomos, después la coraza. Y después los zapatos. Y en el orden de nosotros, hablamos que los zapatos son los últimos que nos ponemos. Pero aquí viene la coraza y después de guardar el corazón, vamos a guardar nuestro caminar, nuestros pies. Que dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, hay un calzado que el Señor diseñó para ti y para mi mujer. Y es el apresto del evangelio, ¿de qué? De la paz. Tenemos que ser mujeres pacificadoras. Ah, no, es que a mí el Señor me mandó a pelear, hermana. Sí, pero no a pelear con sus fuerzas, no a pelear con su carácter o con el carácter de su esposo o de su cuñado, su cuñada, su suegra, no. Tenemos que buscar la paz. Dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hay otra parte de la palabra donde dice, porque fíjate que la paz uno quiere que las demás personas se la den a uno. Pero la palabra nos dice a nosotros, mientras de ustedes dependa, estén en paz con todos. Depende de mí.
Depende de nosotros estar en paz con los demás, pero cuesta. Es algo que cuesta un poco, ¿verdad? Entonces, digamos nosotros que realmente todo lo que el Señor nos dice en su palabra, pues son cosas que nosotros, pues, hoy en la mañana decía yo, es que esto no es un juego, ¿entendés? Estamos en tiempos que el Evangelio ya no es un juego. Tenemos que tomar la palabra y tenemos que hacer la vida en nosotros, ¿verdad? Entonces, esto no es un juego, entonces es importante que nosotros entendamos que la palabra, pues, tenemos que hacer la rema en nuestro corazón, ¿verdad? En Efesios 6, 16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Fíjate, pastor, perdón, fíjate que solamente quisiera, a veces leemos esta palabra y no le damos importancia, pero cuando dice calzados los pies con el apresto, apresto esa palabra apresto es preparación, fíjate, esa palabra es preparación. Entonces, tenemos que estar preparadas para la paz. La paz no viene solo así, es una preparación. Es una preparación que tenemos que tener para ser pacificadoras a donde vayamos. Dice, el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás. Dice, pero el Dios de paz. Pero si tenemos un Dios de paz, nosotras vamos a ser mujeres de paz. Porque nuestro Dios es de paz. ¿Ya? Amén. Sí, porque es el príncipe de paz. Fíjate que cuando yo leí eso que tú acabas de decir realmente, de que es el Dios de paz el que le va a aplastar la cabeza al diablo, al enemigo. Y por ende son las mujeres de paz las que van a vencer también. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿por qué no dice Dios, el Dios de guerra, ¿verdad? El guerrero, el poderoso en batalla, no, es el Dios de paz. Y eso venía a mi mente cuando yo visualizaba realmente la manera en que el Señor peleó la batalla en esa cruz del Calvario. Porque Él dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cuando Él tenía toda la potestad, Él tenía todo, pues como para haber vencido en ese momento. Pero Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía que dejarnos a nosotros un ejemplo de cómo hacer las cosas en estos tiempos que estamos nosotros realmente viviendo, ¿verdad? Entonces, sí, hay una parte de la Biblia que nos habla de, que dice que con lágrimas segarán los que sembraron la preciosa semilla del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos toca llorar en esa labor de estar sembrando el Evangelio. Muchas veces nos toca llorar, es la preciosa semilla la que estamos sembrando. Pero el Señor dice que los que con lágrimas sembramos, sé que vamos a cegar, ¿verdad? Amén. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Amén. Y también, tú te decías en el 16, ¿verdad? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Escudo de la fe. Así eso es, pues dice, yo creo, hermana, yo sí tengo fe, hermana, ¿verdad? Pero fíjese que el escudo, eso es una arma así que defensiva, que se levanta. El escudo no nos defiende si lo tenemos en el suelo o arrastrando, ¿verdad? Y a veces decimos, yo tengo fe, hermana, pero andamos con el escudo arrastrándolo, ¿verdad? Así que va con nosotros por pura misericordia. Pero realmente dice el escudo de la fe. Y cuando habla de fe, tenemos que tener una fe levantada, ¿verdad? Una fe no pequeña, sino grande para que nos proteja, que sea ese escudo de la fe para cuando vengan. Fíjense que los dardos del enemigo a veces vienen como dardos de fuego. Amén. Y si usted lee la historia cuando antes los escudos, pues nosotros conocemos los escudos como los escudos romanos, que vienen así de metal, ¿verdad? De lo que sea, pero son de metal. Pero antiguamente, antes del Imperio Romano,
cuando los judíos hacían sus escudos, ellos los hacían de cuero de piel de animales. Era tratada esa piel, y como en la batalla también usaban esas ¿cómo se llama? Flechas de fuego. Ellos lo que hacían era mojaban el escudo para que esas flechas apagaran esos dardos del enemigo. Y es bien simbólico para nosotros como hijos de Dios. Uno, porque la fe tiene que estar levantada, tiene que ser grande, tiene que ser tratada y sobre todo empapada de agua, hermano y hermana, empapada de agua para que pueda apagar esos dardos de fuego que el enemigo viene a lanzarle. Oportunidad que tiene, le lanza dardos de fuego, dardos encendidos de fuego, para que usted se detenga, para herirla, para lastimarla. Y usted levanta el escudo y lo tiene empapado de agua. Acuérdese que el agua es figura de la palabra de Dios. Y es lo que el Señor Jesús le dijo al enemigo cuando lo vino a tentar en el monte. Y si tú eres hijo de Dios, le dice. Y le vuelve a decir 3 veces, le dice, y si tú eres hijo de Dios. Y él le contesta las 3 veces con la palabra. Él apagó los dardos con agua. Su escudo fue la palabra al final. La fe, el escudo de la fe con agua. Ese es el ejemplo más claro que yo veo en la palabra en cuanto al escudo, ¿verdad? Amén, amén. Sí, porque fíjate que la verdad es que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, ¿eh? Es viva y eficaz. Pero, ¿qué nos cubre? ¿Qué nos cubre el escudo? Nos cubre todo esto. Pero el escudo es un arma defensiva, porque se pone aquí para defenderse. Pero fíjate que dice, con los que podéis apagar los dardos del maligno. Amén. Entonces, yo estoy convencida y estoy segura que en este tiempo eso es lo que viene más a nuestra mente, esos dardos del enemigo. Eso, bueno, y entonces, ¿en qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿Estás creyendo en esto? Y mira, porque el enemigo es experto, es mentiroso, es padre de toda mentira, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos esa palabra de fe, como tú dices, estamos empapadas. Yo no sé, en alguna ocasión, Mechita, yo creo que tú también estabas ahí, pero el Señor, en una ocasión estábamos recibiendo algo relacionado con la guerra, la batalla o la guerra espiritual, y se nos hablaba que los escudos los empapaban, porque son como de, ¿cómo se llama? Son de cuero. Entonces, para ponerlos más resistentes, los mojan, para que ese cuero se ponga así tenso, ¿no? Y se resistan más los golpes. Entonces, sabemos que una de las batallas, o sea, la batalla más fuerte para el cristiano se da en la mente y en el corazón. Entra aquí y luego baja al corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La guerra que estamos peleando ahorita es una guerra cibernética, diría. Tanta información. Sí. Demasiada información y no podemos decir que es una información verídica. Se oye de todo. ¿Y a dónde está entrando todo eso? ¿A dónde está metiendo el enemigo información a nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que tener nosotros ese cuidado en ponernos también, como lo dice Efesios 6:17, tomar el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que hay otro versículo que a mí me gusta mucho, porque por lo regular uno tiene ciertos versículos como que son los preferidos, ¿verdad? Y uno de los preferidos míos no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Amén.
¿verdad? Y aquí lo dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada. El Espíritu es nuestra espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros abrazamos la palabra, tomamos la palabra, nos empapamos de la palabra, vamos a tener esa espada para que en el momento preciso venga el Espíritu Santo y nos diga y nos muestre de qué manera pelear determinadas batallas, porque no todas son iguales, ¿verdad? Amén. Y dice, orando, en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Yo no sé, yo digo, yo puedo hablarle de lo mío, ¿eh? Pero yo a veces, bueno, yo la mayoría de tiempo, pues, ando sola. Y ando en el carro, y ando orando, y ando ahí pidiéndole al Señor en todo momento. No espero únicamente el momento de mi devocional o el momento de mi oración de intercesión, sino que estamos en un tiempo, y yo creo que todos estamos así, que salimos a la calle y nos cubrimos con la sangre de Cristo y vamos, Señor, guárdanos, Señor, cúbrenos, Señor, vuélvanos invisibles ante los ojos de los malvados. ¿Por qué? Porque en todo tiempo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Qué puedes Amén. decir? Fíjate que yo escuchándote recapitulaba conforme la armadura, ¿verdad? Y habla también del yelmo, ¿verdad? Y habla del yelmo que es como tú decías, la batalla es en la cabeza, ¿verdad? Entonces, porque vienen pensamientos, vienen deducciones, vienen conceptos, viene información, tanta cosa, ¿verdad? Y el Señor nos protege también con el yelmo de la salvación. O sea, nosotros tenemos que tener ese yelmo bien puesto en nuestra cabeza, teniendo la seguridad que nosotros fuimos llamadas para vida eterna. Nosotros fuimos llamadas para una promesa eterna, que Dios no nos llamó por conveniencia, ni solamente porque le proveamos de algo. No, Dios nos llamó porque Él nos amó primero y porque su corazón es que nos salvamos. Él nos llamó para salvación. Entonces, eso, no importa todo lo que pase, pero no me voy a perder porque Cristo murió por mí. Ese yelmo instalado en nosotras, ¿verdad? Porque yo me ponía a pensar que las áreas bien vulnerables en nosotros yo no sé, pero yo generalmente de un tiempo para acá he padecido de mucha migraña y realmente eso me desfigura la cara. A veces me dice, ¿estás enojada? No aguanto la cabeza, ¿verdad? Entonces, pero uno ya no trabaja igual con digamos la migraña como una herida en la cabeza, ¿verdad? Ya no trabaja uno igual. A mí el sonido me molesta, la luz, que me estén hablando, me irrita. Entonces, Dios nos deja esa protección. Ustedes, yo no sé si han tenido algo en los pies. Si tenemos los pies malos, pastora, si tenemos los pies hinchados, malos, miren, es increíble que nos sentimos inútiles. Pero Dios nos deja esas protecciones espirituales, nos las deja espiritualmente si tenemos un dolor en el corazón, pero no físico, sino un dolor adentro, en el alma, que anda con nosotros. Miren, no funcionamos igual. No funcionamos, no fluimos igual. Y cómo es Dios de bueno que sabe nuestra vulnerabilidad y nos deja su armadura para proteger esa vulnerabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestra cabeza, nuestros pies, nuestro pecho. ¿Vea? Pero nosotros, dice, cíñanse los lomos, dice, pero ¿quién se tiene que apretar la voluntad? Y entonces, ahí sí no tenemos que ceñirnos y apretarnos nosotros ceñirnos nuestros lomos, ¿verdad? Y aparte hablaba de la oración, ¿verdad? Oración, como tú decías, la oración no es una hora, la oración dice, la palabra de Dios dice, orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, orar es hablar con Dios. Mire, Dios está con nosotros las 24 horas del día. Él no le dice su horario es de 8 a 5 de la mañana
o de 8 solo en días hábiles. No, Dios no duerme, dice que no duerme el que guarda Israel, nunca duerme el que guarda Israel. Nosotros somos ese Israel espiritual, entonces podemos hablarle todo el tiempo. Él no se va a cansar de escucharnos, Él no se va a cansar de confortarnos. Él no, eso es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Entonces, Así ya es. vestidas con eso, de orar y acordarnos de la gente que clama el nombre de Dios. A veces no se la ha enseñado y no la ha conocido, pero hay que clamar por esa gente que no conoce. Y esa gente tal vez que conoció y que cayó también, para que el Señor los levante. Para que el Amén. Señor. Amén. Sí, fíjate que por eso es importante este tipo de temas, porque a veces nos enmarcan mucho. Y yo he tenido gente que me dice, pastora, ¿cómo hago para orar? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué palabras? Pero mamita, es que orar es hablar, es desnudarme ante el Señor, es abrir mi corazón con las palabras que yo tenga, que yo pueda. No voy a pretender yo orar igual que otra persona o que otra gran profeta o que otra gran pastora. No, el Señor me conoce y el Señor te conoce a ti, amada hermana. Tal vez decís, es que no puedo orar. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me inicié en el Evangelio, yo no sabía ni orar. Yo no sabía ni orar. Pero era tanto el amor que le agarré a Dios y que yo dije, no, yo de aquí, fue como cuando alguien lo lleva una correntada y que logra agarrarse de una rama y de ahí ya no se suelta. Así me agarré yo del Señor. Así me agarré yo de aquí no me suelto, ¿verdad? Inclusive yo iba con la gente cada vez que yo asistía a la iglesia. Yo llegaba y porque yo no podía orar y muchas veces no me sentía digna de orar, que eso también es tremendo, porque Dios no es como nosotros, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces yo recuerdo que yo llegaba y les decía, oren por mí, siempre, oren por mí, por favor, oren por mí, por favor, porque yo no me sentía, ni tenía las palabras según yo adecuadas y no me sentía digna. Dios no me iba a oír a mí, pero iba a oír a otro. Entonces tenemos que ir botando esas fortalezas mentales que se van formando en las personas, o cuando llegan contigo te dicen, mira, hermana, por favor, ora conmigo, por mí, porque a mí no me oye el Señor y a ti sí. No, Dios nos oye a todos y nos ama a todos. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para decir no, así no se ora? Sí. Yo le digo no. Así como tú dices, Dios nos escucha, porque incluso que nos responda es diferente. Si vemos el ejemplo del ladrón, los dos ladrones, ¿verdad? Los dos le hablaron a Jesús, pero solo a uno le contestó, porque era la condición del corazón. No habló palabras. A veces, y yo me he topado, sí, cambiar con hermanas que dicen, es que tan bonito que ora, hermana, usa palabras. Pues si Dios, ¿usted cree que uno va a impresionar a Dios con las palabras que uno utiliza? Hermana, amada, o sea, Dios no se impresiona si Él fue Él es el origen de la palabra, o sea, Él no le impresionamos. Tal vez a la gente dirá, ay, qué espiritual, qué palabras tan estratosferas usa y qué palabras tan estrambóticas y qué sé, pero realmente es el corazón con lo que nosotros nos presentamos delante de Dios y le hablamos a Él. Eso es lo que va a impactar el corazón de nuestro Señor. Entonces, orar es hablar con Dios. Entonces, la oración también nos puede llevar a una instrucción que Dios nos quiere dar, como hablábamos de estrategias. Mire, este tema es bien lindo, es bien precioso, pero tenemos que empezar por el principio. Y el principio es, tenemos que entender que si entramos a una guerra, tenemos que entrar sanas y tenemos que entrar con la vestidura adecuada para que después no estemos preparadas y no nos vaya mal, ¿verdad? Igual usted si va a entrar a una carrera de deportes, no va con zapato alto, con falda porque entonces se va a sentir mal y puede que se fracture un pie, ¿verdad? Por querer correr con zapato alto. Entonces, hay que ir a la guerra preparada, como con la armadura de Dios, no suya ni mía.
ni con la de la pastora Lisette, ni con la de la hermana Mercedes, no. La armadura es de Dios, De no Dios. la armadura de un ministerio tampoco, es la armadura de Dios. De aquí la Amén. con que la armadura de Dios, y que yo decía al final, la armadura de Dios, creyendo de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Si vamos a meternos a la guerra, hay que pedirle al Señor, Señor, esto que se está enfrentando, esto, yo no lo busqué, esto se presentó. Ve tú delante de mí y yo te sigo, Señor. Y póngase la armadura, hermana, póngase la armadura de Dios. Vístase con la armadura. Sí, y fíjate que ponernos el yelmo, eso significa, voy a ponerme los pensamientos del Señor. Amén, así es. Fíjate que una de las áreas más fuertes que tenemos por la experiencia que yo tengo de ministrar personas y también por mi propia experiencia en lo personal, hablamos, la mente, los pensamientos, ¿verdad? Esos pensamientos que por lo regular nos programaron a ser mal pensadas, a tener una mente tóxica, una mente de mucha desconfianza. Nos programaron y otras también, pues, experiencias malas que tuvimos nos marcaron, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo tenía siempre en mi mente era que pensaba mal. Inclusive dentro de mi familia decía, piensa mal y acertarás. Imagínate que piensa mal y acertarás. Eso yo lo aprendí desde niña. Entonces, todos siempre pensando mal. Y llegar al Evangelio y ponerme ese yelmo donde dice el Señor que en todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno, todo, que si hay virtud, que hay virtud alguna en ello, en esto pensar, cambiar aquello por esto, ¿me entendés? Entonces, cuando venía un pensamiento malo, y que todavía a veces vienen, porque eso no se va de un solo, no, el Señor dice que yo tengo que pensar en todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, y que si hay alguna virtud en algo, en eso piense. Pero ese es cambiar mi pensamiento, ¿verdad? El decir, no, ya no soy la misma, ya mi forma de pensar ya no es la forma de pensar de Lisette, sino que es la forma de pensar de Cristo. Por eso es que la palabra nos habla, que todo pensamiento sea sometido al pensamiento de Cristo. Eso es lo que nos cuesta un poco a nosotros. Y ahí va muy involucrada lo que es la fe. Sí, porque es un argumento o sea, es porque entonces vamos a eso, ¿verdad? Que la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahí, en esto que estamos hablando, cabal, es lo que, la información que recibimos y que tenemos. No es lo que el Señor nos ha prometido, sino que es por lo que vemos y por lo que tenemos de información. Entonces, eso no es fe. La fe es no ver nada. Es andar por vista. Eso es andar por vista. Así es. ¿Verdad? Y la palabra nos habla que no andemos por vista, sino que por fe. Amén. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar. Por ejemplo, los temores, ¿verdad? No, yo no salgo porque la vez pasada me pasó tal cosa y me va a volver a pasar. Por ejemplo, yo ya no vuelvo a manejar porque tuve un accidente y me va a volver a pasar. No. Pasó, pero ahora no va a pasar, porque Dios va conmigo, porque el Señor está conmigo. Pero ese cambio de la forma de pensar, eso es una de las cosas más fuertes, pero que de alguna manera tenemos que entender y permitir que el Señor trabaje en esas áreas en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo, por ejemplo, yo cuando voy a administraciones digo, hermanas, me está pasando esto y esto, pero yo estoy sintiendo esto y esto. Y yo sé que esto que yo estoy sintiendo no es de Dios. Amén. Soy yo la que voy a limpiarme. No voy a ir a tratar de limpiar a mi esposo. Soy yo. ¿Verdad? No voy a tratar de limpiar a mis hijos. Soy yo la que estoy mal. Soy yo la que estoy tal vez sintiendo ira, tal vez sintiendo frustración, tal vez sintiendo deseo de venganza. Soy yo y yo tengo que ir a decirle, Señor, esto no es tuyo y yo no lo quiero. ¿Entiendes? Pero eso a través de la administración tiene que ser.
y ahí el tiempo se nos fue, mamita. Entonces, apenas avanzamos con la armadura, ¿verdad? Pero vamos a terminar con este versículo, porque sí es importante, un versículo muy conocido, muy repetido, y yo sé que muchas de ustedes, ahorita que lo leamos, se van a acordar de cuál es, pero que como no es solo para acordarnos, sino que es para que lo vivamos. Muchas veces yo le he dicho, cuando cuando platican conmigo, les digo yo, recuérdense esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Imagínense, gobernadores, y no es cualquier cosa, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que esto es un versículo que yo creo que como guerreras del Señor, como mujeres de batalla, tenemos que memorizarlo. No es contra la suegra, no es contra la cuñada, no es contra la nuera, no es contra los hijos, sino que es contra principados. ¿Entienden? Y no entendemos eso y resultamos peleando y no siendo mujeres de paz, sino que mujeres problemáticas, mujeres pleitistas, mujeres chismosas, porque no hemos comprendido que nuestra lucha no es contra personas, sino contra estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Imagínense, hermanos. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, eso dice ahí, pero recordémonos que también son más los que están con nosotros que todos ellos. Y eso tampoco lo te podemos olvidar. Es cierto, estamos batallando contra estas potestades, contra estos gobernadores, pero también tenemos que acordarnos que no estamos solos, que el Señor envía a sus ángeles. ¿Cuántas veces yo muchas ocasiones digo, Señor, envía tus ángeles ministradores? Cuando no tengo, como tú dices, a veces uno está peleando solo, porque a veces ni a la familia se le puede contar lo que uno está sintiendo en su corazón. Entonces le digo, Señor, por favor, envía tus ángeles ministradores. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él los manda. Y me recuerdo cuando, no me acuerdo a quién profeta fue que le dijo, que le dijeron, abre los ojos y verás todos los que están con nosotros. ¿Te acuerdas? No recuerdo a quién fue, pero él decía, es que nos van a ganar, son muchos. Y el Señor le dio ese momentito para que abriera sus ojos y en lo espiritual mirara también las huestes del lado de la luz. Amén. Del lado del Señor. ¿Sí, Pejitas? Amén. Pues sí, realmente al final es por eso lo espiritual es tan real, hermana. Tan real, más real que lo que sus ojos naturales ven. Y eso es lo que tal vez queremos dejarles hoy en su corazón. Pueden cambiar las cosas. Usted puede vencer. En Dios lo puede hacer. Teniendo la fe en Dios, poniendo la fe en Dios, levantando sus ojos a los montes, porque de ahí es donde realmente va a venir su socorro, de arriba, de lo alto, no del préstamo, no del esposo, no de los hijos, de nadie, de Dios. Y Él es el que hace la obra, recordando que no es su fuerza ni la mía, sino que es con su Santo Espíritu que se van a hacer. Ahí me acababa de poner, Pedrito, también el versículo de Segundo de Reyes 6:16, cuando él le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos del lado de las tinieblas. Entonces tenemos que tener esa seguridad, hermanas, esa seguridad que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y en esta tarde, Mechita, yo quisiera que tú ministraras la palabra, para que esta palabra quede sellada en el corazón, en la mente, no voy a atrever a decirlo, en cada célula de nuestro cuerpo. Que quede grabada eso que hablamos hoy.
todas las células de nuestro cuerpo reciban eso, de que Dios está con nosotros, que Dios va delante de nosotros, que no es con espada ni con ejército, sino que es con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Es saber que son más los que están con nosotros que los que están con las tinieblas. Amén. Y sobre todo, saber que el Señor venció en esa cruz del Calvario, que allí Él le quitó el poderío a todo lo que es a las tinieblas, ¿verdad? Entonces aquí dice también, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Amén. Segunda de Reyes 6:17. No estamos solas, hermanas, amadas hermanas, amados siervos de Dios que nos están viendo en esta tarde. No estamos solos. Ustedes que están en esos hospitales peleando por su vida, no están solos. Amén. Hay ángeles, hay ejército de Jehová con ustedes ahí. Y sobre todo, hay un pueblo de Dios que está intercediendo por cada uno de ustedes. Nuestra patria está sufriendo mucha enfermedad, mucha violencia, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedoras. Amén. Entonces, yo quisiera, por favor, Mechitas, que tú nos despidieras en oración y ministraras esta palabra. Y les quiero decir de una vez que la otra semana vamos a continuar porque apenas iniciamos el tema, ¿verdad? Con la armadura. Pero yo también quiero, hermanas, nosotros en Fortaleza de Sion, pues una de las cosas que el pastor siempre nos ha enseñado es a instruirnos, a prepararnos. Y yo creo que ahorita que ya les dimos a ustedes la armadura de Dios, ustedes ahí solas en su casa, empiecen a investigar también, porque el Señor nos habla también a cada una individualmente. Investiguen para que la próxima semana que vengamos ya con Efesios 6:12 y ya a avanzar un poquito más en lo que es la batalla espiritual, nosotros tengamos ya la idea y ya sepamos todo lo que se habló el día de hoy, ¿verdad? La importancia de la sanidad, la importancia de la oración y la importancia de saber contra qué nos estamos enfrentando. Entonces, por favor, me pides. Padre, hoy en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, cada una de tus hijas, cada una de tus siervas que hoy han visto, Señor, y muchas verán, Señor, este tema. Hoy te suplico, Señor, que ninguna palabra de menosprecio, Señor, ninguna palabra, Señor, que la haga sentir indigna, Señor, porque tú la hiciste digna, Señor. El Señor te hizo digna, mujer, para llevar su armadura, para llevar su nombre, para llevar su sangre, en el nombre de Jesús. Y por su sangre, Señor, tú les permitas levantar su cabeza. Por tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús, les permitas levantar su cabeza, Señor, y ver el monte, Señor, donde tú, Señor, habitas, para poder recibir tu socorro, Señor. Que tú pongas en ella, Señor, la necesidad de revestirse con la armadura, Padre. La necesidad, Señor, de traer, Señor, cautivo todo pensamiento cada día, Señor, a ti, para tener tus pensamientos, para que la información que venga a través de tu espíritu, Señor, para que nada, Señor, ni nadie las ponga en zozobra, Señor, ni en temor, que no haya argumento humano que las haga retroceder. Hoy hablamos a esas mujeres, Señor, y les decimos que se levanten, creyendo en un Dios de poder, en un Dios de fortaleza, en un Dios que no conoce la derrota, en un Dios que va delante de ellas, peleando la batalla, Señor, porque tú la ganaste primero, Señor. Hoy te suplicamos que esas mujeres se levanten, Señor. La que hoy está débil, Señor, hoy reciba fortaleza, Padre. La que hoy, Señor, se ha sentido, Señor, que su fe, Señor, su escudo ha decaído, Señor, hoy en el nombre de Jesús le decimos, levanta tu escudo, mujer, levántalo, porque Jehová está contigo.
en el nombre de Jesús, y que no es tu fuerza la que va a vencer, sino que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que está haciendo la obra en ti. En el nombre de Jesús, te pido que en cada molécula, en cada uno, Señor, de sus sentidos, en cada sistema de su cuerpo, Señor, quede instalada esta palabra, Señor, de que es una genética eterna, que es una genética indestructible la que recibe hoy espiritualmente de parte de ti, Señor, y que ella fue llamada, Señor, para ser, Señor, una valiente, Señor, una valiente tuya. Padre, por favor, yo te suplico que cada mujer reciba su porción ahí donde está, mi Dios. Si necesita fortalecimiento de su calzado, si necesita fortalecimiento de su escudo, Señor, de su espada, del yelmo, Señor, de ceñir los lomos, Padre, yo te suplico que hoy, Padre, revitalices en el nombre de Jesús, porque para ti no hay distancia. Nosotros estamos separados, pero estamos en un mismo espíritu, creyendo en un Dios poderoso que levanta del polvo al pobre, Señor. En el nombre de Jesús, te suplicamos que te muevas poderosamente en cada familia, en cada mujer, ahí donde estás, Señor. Si nos escucha a través de la televisión, de un teléfono, Señor, en su habitación, a la hora que sea, Señor, vivificada, Señor, sea rehabilitada, Señor, en las áreas que el enemigo le ha lisiado hoy, Señor, en el nombre de Jesús, para que pueda levantarse y pelear la batalla de la fe, Señor, y llegar a esa meta, Padre, conquistar y poseer, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos que te muevas poderosamente, mi Dios. Y te suplicamos también por Pastora Eliseth, mi Dios, cúbrela, guárdala, Señor, de todo contragolpe del enemigo, mi Dios. Fortalécela y reviste su armadura, Señor. Por favor, mi Dios, manda ángeles poderosos para que levanten sus manos, Padre, y que acampen alrededor de ella, Padre, en sus puertas, en sus casas, mi Dios, y así en cada ministro, Señor, y cada ministra tuya, Padre. A ti sea gloria y a ti sea honra, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Lo hemos pedido. Amén. Amén. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo es